Mi esposo murió salvándome de un accidente que yo provoqué. No sé si merezco contar esta historia. No sé si merezco siquiera estar viva para escribir esto. Pero llevo 3 años cargando con un peso que me está matando lentamente. Y si no lo saco, si no lo pongo en palabras, creo que voy a explotar. O peor, creo que voy a seguir viviendo esta mentira hasta que me convierta en alguien que ya no reconozco mi nombre. No importa mi edad, tampoco. Lo que importa es que el 14 de marzo de 2021, a las 11:47 de la noche, mi esposo Mateo murió en un accidente automovilístico. Él tenía 34 años, yo tenía 32. Llevábamos casados 7 años, juntos casi 10. Era el amor de mi vida, a mi mejor amigo, el hombre que me hacía reír hasta que me dolía el estómago, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que cocinaba conmigo los domingos, mientras bailábamos descalzos en la cocina. El informe oficial dice que perdimos el control del auto en una curva peligrosa en la carretera que va de vuelta a la ciudad. Dice que las condiciones eran adversas, llovía, había neblina, visibilidad casi nula. Dice que Mateo, en un acto heroico, tomó el volante y dirigió el impacto hacia su lado, salvándome la vida. Dice que murió instantáneamente, que no sufrió. Todo el mundo me llama valiente por haber sobrevivido. Me dicen que Mateo fue un héroe, que su amor por mí fue tan grande que dio su vida sin pensarlo. Hay una placa en su honor en el cementerio que dice exactamente eso: héroe devoto que dio su vida por amor. Sus padres la mandaron a hacer. En su funeral, más de 200 personas vinieron a decirme lo afortunada que era de estar viva. Gracias a él, a nadie sabe la verdad. Nadie sabe que yo era quien manejaba esa noche, que estaba furiosa, llorando tan fuerte que apenas podía ver el camino, que manejaba a casi 110 kilómetros por hora en una carretera mojada, donde el límite era 70. Que Mateo me suplicaba que me detuviera, que me calmara, que lo habláramos en casa, que yo le grité que se callara, que no quería escucharlo, que todo era su culpa. Nadie sabe que perdí el control del auto, no porque la curva fuera traicionera, sino porque estaba tan cegada por la rabia que ni siquiera vi la maldita curva, hasta que fue demasiado tarde, que cuando sentí que las llantas patinaban, que el auto empezaba a derrapar hacia el precipicio, me congelé, completamente paralizada. No giré el volante, no frené, no hice nada. Fue Mateo quien actuó. En esa fracción de segundo antes del impacto, mientras yo estaba petrificada, él extendió su brazo y jaló el volante con toda su fuerza hacia la izquierda, hacia su lado, hacia la pared de roca, en lugar del abismo. El auto giró y nos estrellamos contra esa pared de piedra, con una fuerza que hizo que todo mi mundo explotara en vidrios, metal retorcido y oscuridad. Pero lo peor, lo que me destroza cada noche, no es el sonido del impacto, no es el olor a gasolina o el sabor metálico de la sangre. Es lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. En ese segundo eterno antes del choque, cuando Mateo jaló el volante, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, sabiendo que estaba dirigiendo el golpe hacia él para salvarme a mí, lo escuché decir, con una claridad que nunca olvidaré: te amo. No fue un grito, no fue pánico, fue suave, casi como un suspiro, como si quisiera que esas fueran las últimas palabras que yo escuchara de él, como si en ese instante final, cuando podría haberme maldecido o gritado, eligió recordarme que me amaba. Y luego, todo se volvió negro. Desperté 2 días después en el hospital. Tenía una fractura en la clavícula, 3 costillas rotas, laceraciones. Los doctores dijeron que tuve suerte, que gracias a que el impacto fue en el lado del conductor, yo había quedado relativamente protegida. Mi suegra estaba sentada junto a mi cama. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio despertar, tomó mi mano y empezó a sollozar de nuevo. Gracias a Dios estás bien, me dijo. Gracias a Dios mi hijo te salvó. No entendí de inmediato. Estaba confundida, desorientada. El último recuerdo que tenía
era la discusión. Subir al auto, Mateo pidiéndome que no manejara. Yo insistiendo porque quería irme, porque necesitaba alejarme de él. ¿Dónde está Mateo?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, ronca. El rostro de mi suegra se desmoronó, y en ese momento, antes de que dijera una palabra, lo supe. En lo profundo de mi ser, lo supe con cariño. Empezó, pero no pudo terminar. Las palabras se le atascaron en la garganta. Fue mi cuñada quien finalmente me lo dijo. Mateo había muerto en el impacto. El lado del conductor, su lado, había recibido la peor parte. El volante se había incrustado en su pecho. Murió antes de que llegaran los paramédicos. No sufrió. Me repitieron una y otra vez, como si eso fuera un consuelo. Muerto, a mi esposo estaba muerto. Y fue por mi culpa. Lloré, por supuesto. Lloré tanto que pensé que me iba a ahogar. Grité. Me arranqué el suero intentando levantarme, necesitando verlo, necesitando que alguien me dijera que era una broma cruel. Las enfermeras tuvieron que sujetarme a mí. Sedaron. Cuando desperté de nuevo, su familia completa estaba ahí. Sus padres, sus hermanos, todos llorando, todos abrazándome, diciéndome lo mucho que Mateo me amaba, cómo era un héroe. El policía nos contó, dijo mi suegro con voz quebrada, dijo que por las marcas en el camino, era claro que Mateo había girado el volante en el último segundo, que si no lo hubiera hecho, el auto habría caído por el precipicio. Tu lado, dijeron que te salvó la vida. Asentí porque no sabía qué más hacer, porque técnicamente era verdad. Mateo me había salvado. Lo que no les dije, lo que no le he dicho a nadie en estos 3 años, es que yo era quien estaba manejando. Que en el caos después del accidente, con Mateo muerto y yo semiconsciente, los paramédicos asumieron que él era el conductor. Tiene sentido, ¿verdad? El hombre maneja, la mujer va de copiloto. Es el estereotipo. Y cuando desperté en el hospital, y nadie me preguntó directamente, cuando todos simplemente asumieron que Mateo estaba al volante, no los corregí. No sé si fue por el shock, por el trauma, o tal vez, y esto es lo que me mata, tal vez fue cobardía. Tal vez en algún nivel subconsciente ya estaba construyendo la mentira que me protegería de la verdad insoportable, que yo lo maté porque eso es lo que hice. Maté a mi esposo. Pasaron los días y nadie cuestionó la narrativa. El informe de policía decía, conductor Mateo Hernández. El seguro procesó el reclamo sin problemas. En el funeral, el sacerdote habló sobre el sacrificio. La gente me miraba con lástima y admiración. «¿Qué hombre tan noble tuviste?», me decían. «Su amor vivirá para siempre en ti». Cada palabra era una puñalada. Intenté decir la verdad. Juro que lo intenté. 3 días después del funeral, fui a la casa de mi suegro me senté en su sala. Los miré a los ojos, a sus rostros, marcados por un dolor que nunca desaparecería. Y abrí la boca para decirles, hay algo que necesito contarles sobre esa noche. Empecé, mi suegra me tomó la mano. Cariño, no tienes que explicar nada. Sabemos que fue un accidente. No, ustedes no entienden. Mateo no te culparía por nada, interrumpió mi suegro. Él sabía que las condiciones eran peligrosas, probablemente se distrajo. Lo importante es que él pudo salvarte. Eso le habría dado paz en sus últimos momentos. Pero es que yo intenté de nuevo, sintiendo las palabras atascarse en mi garganta como cristales rotos. SH, me calmó mi suegra. No necesitas revivir eso, ya es suficientemente horrible. Por favor, cariño, no te tortures. El trauma puede hacer que recuerdes las cosas de manera confusa. Tuviste una conmoción fuerte, y ahí estaba, la salida, la puerta que podía cruzar hacia una versión de la historia donde yo no era la villana, donde yo era la víctima, la esposa salvada por su héroe, donde podía llorar mi pérdida sin tener que cargar con la culpa de haberla causado. Me odié a mí misma, pero tomé esa salida, cerré la boca, asentí, dejé que me abrazaran y me consolaran, dejé que me dijeran que todo iba a estar bien.
que Mateo estaría orgulloso de lo fuerte que yo era. Si supieran. Los meses siguientes son un borrón. Volví al trabajo, pero era como operar en piloto automático. Sonreía cuando debía, agradecía las condolencias, aceptaba invitaciones de amigos preocupados, me movía como un fantasma, viva por fuera, pero pudriéndome por dentro. Las pesadillas empezaron al tercer mes. Siempre el mismo sueño. Estoy en el auto, lloviendo. Mateo suplicándome que me detenga, pero en el sueño, en lugar de escucharlo decir te amo, lo escucho gritar: esto es tu culpa. Y cuando despierto, empapada en sudor, no sé qué versión es peor. Empecé a evitar lugares. Vendí el auto, pero cada vez que me sentaba al volante, mis manos temblaban. Dejé de manejar. La gente piensa que es por el trauma del accidente. Y sí, pero no el que imaginan. Mi terapeuta me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático. Me habló del duelo, de las etapas, de la culpa del sobreviviente. Es normal sentir que deberías haber sido tú quien muriera, me dijo. Asentí, porque ella no sabía la verdad. Nunca se la conté, porque una vez que lo dices en voz alta, se vuelve real de una forma de la que no puedes retractarte. El primer aniversario de su muerte fue devastador. En la misa, su mejor amigo dijo: a Mateo fue un hombre extraordinario. Salvó a la mujer que amaba. A no hay mayo, ere amor. Todos aplaudieron. Me miraron con compasión. Yo quería gritarles que celebraban un acto heroico que solo fue necesario porque yo fui imprudente y egoísta. Que si yo hubiera sido mejor esa noche, él seguiría vivo. Pero me quedé callada, dejando que la mentira creciera. Con el tiempo, la gente esperaba que siguiera adelante. Mateo querría que fueras feliz, decían. Como si fuera tan simple, como si pudiera decidir ser feliz y borrar que mis acciones causaron su muerte. He pensado en rendirme. En los momentos más oscuros, parece lo más fácil. Pero de una manera retorcida, sería desperdiciar el sacrificio de Mateo. Anel murió para que yo pudiera vivir. Así que continuó: me levanto, voy a trabajar, visito a mis suegros. Soy lo más cercano que tienen a él ahora. Se lo debo a Nael, al hombre que dijo te amo, en lugar de maldecirme en sus últimos segundos. ¿Y por qué discutíamos? Por nada, absolutamente nada. Pensé que Mateo me estaba engañando. Qué estúpida. Estábamos en una cabaña por nuestro aniversario. Vio un mensaje en su teléfono de un número desconocido que decía: fue increíble verte ayer. No puedo dejar de pensar en ti. A mi mundo se derrumbó. Él había dicho que se quedó hasta tarde en el trabajo. Lo confronté cuando salió de la ducha. Él palideció. Cariño, puedo explicarlo. Esas palabras fueron como gasolina al fuego. Para mí, eso es lo que dice la gente culpable. ¿Explicarlo? Le grité: ¿vas a explicar por qué alguien no puede dejar de pensar en ti? Él insistió: no es lo que piensas, es mi prima. Sofian está pasando por un momento difícil. Me reí, una risa amarga. ¿Tu prima? ¿Esa es tu mejor excusa? Yo ya había construido una historia completa en mi cabeza. Amy estaba convencida. No quiero escuchar tus excusas, le dije, tomando las llaves del auto. Me voy. Mateo intentó detenerme. No vas a manejar así. Estás alterada. Está lloviendo. La carretera es peligrosa. Por favor, déjame manejar. No, le grité y salí corriendo. Lo último que vi fue su rostro presionado contra la ventana, lleno de pánico. Aceleré, dejándolo bajo la lluvia. Unos minutos después, golpeó la ventana del copiloto. Había corrido tras el auto. Desbloqueé la puerta. Se subió, empapado, suplicándome que me detuviera. No hay nada de qué hablar. Volví a gritar. Él insistió, su frustración creciendo. Si dejaras de ser tan paranoica por 2 segundos y me escucharas. Eso me dolió, porque en el fondo sabía que tenía razón. Es mi prima. Gritón, fui a verla ayer porque está pasando por un divorcio terrible.
Por eso llegué tarde. Te lo iba a contar este fin de semana, pero quería que tuviéramos nuestro aniversario primero. Su voz se quebró, y en ese instante, una grieta apareció en mi armadura de rabia. ¿Qué he hecho? Pensé. Puedes llamarla ahora si quieres, dijo. Solo por favor, detén el auto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo rápido que iba, 110 kilómetros por hora. Llovía a cántaros y la neblina era espesa. Está bien, dije, me voy a detener. Empecé a reducir la velocidad, buscando un lugar para orillarme. Pero justo entonces, vi la curva demasiado tarde. El auto derrapó, girando hacia el precipicio del lado del copiloto. Del lado de Mateo ambos gritamos, y me congelé. Mi cerebro se apagó. A mis manos se quedaron fijas en el volante. Pero Mateo no se congeló. En ese último segundo, con el auto cayendo, él se lanzó sobre mí. En ese instante, que pareció eterno, pero fue increíblemente corto. Justo antes del impacto, Mateo se lanzó hacia mí. Puso sus manos sobre las mías en el volante y tiró con toda la fuerza que pudo, girándolo hacia la izquierda, hacia la pared de roca, hacia su lado. El auto respondió bruscamente, y por un segundo horrible y perfectamente claro, nuestros ojos se encontraron. ¿Vi en su rostro el miedo? Sí, pero también algo más. Determinación. Amor en él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que al girar el auto, estaba tomando el impacto. Estaba poniéndose entre la muerte y yo. Y en ese segundo, con las luces del tablero iluminándolo y el sonido de las llantas chirriando, me miró directo a los ojos y dijo: te amo. No gritó, no lloró, no me culpó. Solo me recordó, en sus últimos momentos, que me amaba. Y luego, el mundo explotó. El sonido fue indescriptible. Metal retorciéndose, vidrio estallando. El impacto tan fuerte que sentí cada hueso de mi cuerpo sacudirse. El airbag se desplegó, golpeándome en la cara. Todo se llenó del humo blanco de la bolsa de aire, polvo y el olor a goma quemada. Y luego, un silencio pesado y completo. Me tomó un momento darme cuenta de que seguía viva. Sentía dolor en todas partes. Mi cara estaba húmeda, seguramente sangrando, pero estaba consciente. ¿Estaba respirando? Mateo. Mi voz salió como un susurro. Nada. Mateo. Más fuerte, con el pánico filtrándose en cada sílaba. Giré la cabeza hacia él. Su lado del auto estaba destruido. La pared de roca había penetrado el vehículo, aplastando la puerta del conductor. El volante estaba contra su pecho. Su cabeza colgaba en un ángulo que no se veía bien. Había sangre. Mucha sangre. Mateo, grité, ignorando mi propio dolor, tratando de alcanzarlo. Mi cinturón de seguridad me retenía y mis manos temblaban tanto que no podía desabrocharlo. Mateo, por favor, despierta, por favor. Finalmente logré soltarme y me estiré hacia él. Toqué su rostro. Estaba tibio, pero no respondió. Presioné mis dedos en su cuello, buscando un pulso, pero mis manos temblaban demasiado. No, repetía como un mantra. Por favor, no me dejes. Lo siento mucho. Por favor, no me dejes. Busqué mi teléfono frenéticamente. Lo encontré en el piso, la pantalla agrietada, pero funcionaba. Llamé a emergencias, casi sollozando las palabras. Al operador: un accidente en carretera de montaña. ¿Esposo herido? Apúrense, por favor. El operador me hizo preguntas. ¿Está respirando? No lo sé. ¿Tiene pulso? No lo sé. No lo encuentro. Me dijo que mantuviera la calma, que la ayuda venía en camino. Apenas lo escuché. Todo lo que podía hacer era sostener la mano de Mateo y suplicarle que resistiera. Por favor, aguanta. Susurré. A la ayuda. Viene. Solo aguanta un poco más. Te amo tanto. Lo siento. Por favor. Perdóname. No respondió. No se movió. Y en algún lugar profundo de mi ser, ya lo sabía. Ya sabía que se había ido. Los paramédicos llegaron no sé cuánto tiempo después. El tiempo había dejado de tener significado.
Escuché voces. Luces brillantes iluminaron el interior destrozado. Manos me tocaron. Me evaluaron. Me hicieron preguntas que respondí en automático. Luego escuché al paramédico que estaba del lado de Mateo, hablando por radio con voz profesional. Varón, 30 y pocos años. Traumatismo masivo. Sin pulso. Sin respiración. Sin pulso. Sin respiración. No, traté de alcanzarlo, pero otros paramédicos me estaban sacando del auto, moviéndome a una camilla. Necesito estar con él, señora. Necesitamos atenderla. Su esposo está siendo atendido. ¿No entienden? Fue mi culpa. Yo estaba manejando. Yo hice esto. No creo que me hayan escuchado. El siguiente recuerdo que tengo es estar en la ambulancia y la imagen del auto destrozado, desapareciendo en la distancia. Le pregunté al paramédico por mi esposo. No respondió directamente, pero su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Y luego, todo se volvió negro. Desperté en el hospital 2 días después, a un mundo donde Mateo ya no existía. Los siguientes días, semanas, meses, fueron un infierno. El funeral fue una tortura. Ver su ataúd, saber que él estaba ahí dentro, saber que yo era la razón. Quería dejar de existir, pero no podía, porque eso significaría admitir la verdad. Y mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía a decirlo. La culpa se convirtió en un peso físico en mi pecho. Cada mañana despertaba y por un cruel segundo lo había olvidado. Y luego, la memoria regresaba como un tsunami, aplastándome de nuevo. Mateo estaba muerto, por mi culpa. La gente era tan amable, sus condolencias, su apoyo, sus palabras sobre qué buen hombre era Mateo, como me había salvado. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Empecé a tener ataques de pánico. Estaría en el supermercado y de repente no podría respirar. Mi terapeuta dijo que era estrés postraumático. Me recetó medicamentos, pero no había medicamento para la culpa. No había terapia para el hecho de que yo causé la pérdida del amor de mi vida. Su familia me adoptó después de su muerte. Sus padres insistían en que fuera a comer con ellos cada domingo. Eres nuestra hija ahora, decía mi suegra. ¿Pueden imaginar cómo se siente eso? Sentarme en su mesa, comer su comida, ver las fotos de Mateo, escucharlos hablar de lo orgullosos que estaban de él, de cómo murió siendo un héroe. Y yo ahí sentada, la persona que lo provocó, aceptando su amor como si lo mereciera. Hay noches en las que considero confesarlo todo, llamar a sus padres y decirles, la verdad, yo estaba manejando. Yo lo ocasioné. Su hijo murió salvándome de mi propia estupidez. Pero, ¿cómo podría hacerles eso? Ya perdieron a su hijo. ¿Cómo puedo quitarles el consuelo de pensar que murió como un héroe? ¿Cómo puedo reemplazar esa narrativa con la horrible verdad? Entonces, ¿sigo mintiendo? Sigo sonriendo. Sigo aceptando la compasión que no merezco. Gracias por escucharme. Si te identificas con sentimientos de culpa o pérdida, recuerda que no estás solo y buscar ayuda profesional puede hacer una gran diferencia. Si te gustó, dale like y suscríbete para la próxima parte. Hace 3 meses, encontré el teléfono de Mateo. Estaba guardado con sus otras cosas que me devolvieron del hospital. Su cartera, su reloj, su teléfono. No había podido mirar esa caja en casi 3 años. Pero una noche, decidí enfrentar el pasado. Lo enchufé, sin saber si encendería después de tanto tiempo. Para mi sorpresa, lo hizo. La pantalla se iluminó, mostrando nuestra foto de boda como fondo de pantalla. Los dos sonriendo, tan felices, tan llenos de esperanza por un futuro que cambió para siempre. Busqué el mensaje, ese mensaje de su prima Sofía, que lo empezó todo. Tardé un poco, porque Mateo no era de escribir mucho, pero finalmente lo encontré. Fue increíble verte ayer. No puedo dejar de pensar en ti. Y justo debajo, vi la respuesta que Mateo nunca llegó a enviar, guardada en borradores en mí.
Alegra haber podido ayudar. Sophie, sé que las cosas están difíciles ahora, pero vas a salir de esto. Annie, eres fuerte. Llámame cuando necesites hablar. Te quiero, prima. Prima. Le había dicho prima. En su respuesta, seguí leyendo los mensajes anteriores. Hablaban del divorcio de Sofía, de sus momentos complicados, de cómo se sentía perdida. Y Mateo era el primo maravilloso y solidario que siempre fue, ofreciéndole consejo, asegurándole que no estaba sola. No había nada romántico, nada inapropiado. Solo un hombre bueno ayudando a un familiar que lo necesitaba. Esa noche, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré por haber malinterpretado todo, por lo rápido que asumí lo peor, por no haberle dado ni 5 minutos para explicar. Lloré porque si hubiera visto esa respuesta, si hubiera esperado solo un momento, Mateo seguiría aquí. Estaríamos celebrando nuestro 10º aniversario, en lugar de yo, sentada sola en nuestra casa, aferrándome a su teléfono, deseando poder cambiar el pasado. En su teléfono, encontré fotos que nunca había visto. Fotos mías que él había tomado sin que me diera cuenta. Yo cocinando, riéndome de algo, leyendo en el sofá, dormida. Todas tomadas con tanto amor, tan claramente tomadas por alguien que estaba completamente enamorado. Y mensajes a sus amigos sobre mí, Annie. Mi esposa es increíble, le escribió a su mejor amigo una semana antes del accidente. A veces no puedo creer lo afortunado que soy. A su mamá, estoy planeando algo especial para nuestro aniversario. Quiero que sepa cuánto la amo. Cada palabra era un tesoro que llegaba tarde. Descubrí en sus notas que ese fin de semana, en la cabaña, había planeado proponerme renovar nuestros votos. Había estado buscando lugares para una ceremonia pequeña e íntima. Había escrito un borrador de los votos que quería decir. Los leí entre lágrimas. Dan. No creo en las almas gemelas como concepto, pero creo en ti. Creo en nosotros. Creo que cada día que me despierto y elijo amarte, es un milagro. Elijo amarte en tus días buenos y en tus días malos. Cuando eres paciente y cuando eres terca. Cuando me haces reír y cuando me haces querer jalarme el pelo. Te elijo hoy, mañana y todos los días después. Por siempre, excepto que la vida decidió algo diferente. He pensado mucho en ese momento en el auto, en cuando Mateo jaló el volante hacia su lado. Él era arquitecto, entendía de estructuras, de física, entendía exactamente lo que significaba ese movimiento. Y lo hizo de todas formas, porque me amaba de una manera que yo no comprendía hasta ese momento. Y yo, en mi confusión y mis emociones desbordadas, lo había tratado con enojo en sus últimos momentos. Lo había acusado injustamente. Le había negado la oportunidad de explicarse. Y aún así, después de todo eso, sus últimas palabras fueron te amo. No hubo reproches, no hubo reclamos, solo te amo. ¿Cómo se continúa después de eso? ¿Cómo sigues cuando entiendes la magnitud de un amor así? La verdad es que no vives igual. Existes de manera diferente. Respiras, te mueves a través de los días, pero llevas algo contigo que lo cambia todo. 3 años después, todavía no he vuelto a manejar. No puedo. Cada vez que me siento en un auto, incluso como pasajera, puedo sentir ese momento. Puedo escuchar su voz. Te amo. Mi terapeuta dice que estoy progresando, que los momentos difíciles son menos frecuentes, que duermo mejor, pero hay algo que ella no comprende. Cada mejora se siente como alejarme de ese momento. Como si al sanar estuviera de alguna manera diciendo que todo está bien ahora, pero las cosas nunca vuelven a ser como antes. Sus padres han empezado a sugerir que debería pensar en encontrar compañía. Mateo querría que fueras feliz, dicen. Él querría que vivieras plenamente, pero yo llevo el peso de saber que mis acciones tuvieron consecuencias, que mi reacción esa noche cambió todo. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido honesta desde el principio. Si al despertar en ese hospital hubiera explicado, yo estaba manejando,
yo tomé esas decisiones esa noche. Tal vez las cosas serían diferentes. Sus padres, su familia, nuestros amigos, probablemente me habrían visto de otra manera. Y de cierta forma, habría sido más honesto que ser consolada y apoyada mientras llevo esta verdad conmigo. Pero han pasado 3 años. La historia está establecida. El informe oficial dice que Mateo era el conductor. Hay una placa en su memoria honrando su acto final. Su familia ha encontrado cierta paz en la narrativa de su sacrificio. ¿Cómo puedo cambiar eso ahora? ¿Cómo puedo alterar su recuerdo, su consuelo, solo para sentirme mejor conmigo misma? No puedo, así que sigo adelante con esta verdad. La llevo como una compañera constante. Y a veces, el peso es casi imposible de llevar. Y quizás esa es mi manera de honrar lo que pasó. Mientras tanto, continúo. Me levanto, voy a trabajar, mantengo las apariencias, visito a mis suegros los domingos. Hago todo lo que se espera de alguien que está procesando una pérdida. Y cada noche, cuando cierro los ojos, lo escucho. Te amo. 2 palabras que deberían traer paz, pero que también son un recordatorio constante de las decisiones que tomé. A veces me pregunto si él entendía todo en ese último segundo. Cuando giró el volante, me miró y dijo esas palabras. ¿Comprendía cómo habíamos llegado ahí? Creo que sí, y creo que es porque Mateo era una persona excepcional, porque incluso en ese momento eligió el amor sobre cualquier otra cosa. Pero ese regalo viene con un peso, porque cuando recibes un amor así, no hay forma de simplemente seguir como si nada. No sé por qué comparto esto. Quizás solo necesitaba que esta verdad existiera en algún lugar fuera de mi mente. Necesitaba poner en palabras que Mateo Hernández no solo actuó heroicamente, actuó con amor hacia una persona que lo trató injustamente, que reaccionó mal, que creó esa situación. Él podría estar aquí si yo hubiera actuado diferente. Él merecía los 50 años que debían venir, los hijos que planeamos, la vida que soñamos juntos. Y todo cambió por mis decisiones esa noche. El mundo conoce la historia de alguien que dio su vida por amor. Y es verdad, pero la historia completa, la que yo vivo cada día, es que ese acto fue necesario por las decisiones que yo tomé. Y ahora debo vivir con esa realidad. Cada día, por el resto de mi tiempo. Porque eso es lo que él me dio. Una oportunidad de continuar, y ahora debo descubrir qué hacer con ella, sabiendo lo que costó. Si aman a alguien, denle la oportunidad de explicarse. Escuchen antes de reaccionar. No dejen que el orgullo o el miedo dañen algo valioso, porque el tiempo es más frágil de lo que pensamos. Yo creía que tenía para siempre con Mateo. Creí que teníamos décadas por delante. Pero me equivoqué. Teníamos hasta el 14 de marzo de 2021 a las 11:47 página M. Y ahora, todo lo que tengo son 2 palabras que resuenan en mi mente cada noche. Te amo. 2 palabras que son tanto un consuelo como un recordatorio. 2 palabras que nunca podré corresponder de la manera que él merecía. Lo siento, Mateo, lo siento profundamente. Y te amo también, siempre te amaré. Aunque siento que no merecía ese último regalo, te amo. Y lo siento tanto.